Hola, muy buenas noches, mamás y papás de Club Enfabebé. Yo soy la doctora Ana Eugenia Reséndiz Rossetti, ginecóloga y obstetra, y agradezco a Club Enfabebé la invitación para esta noche a dar una charla acerca de diabetes gestacional en embarazo. Vamos a hablar sobre aspectos básicos de diagnóstico, cómo prevenirla, el tratamiento, ya que una vez que la diabetes se ha instaurado, y así nosotros poder manejarla para tener un recién nacido en casa junto con una mamá sana. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a compartir nuestra presentación. Recuerden que vamos a hablar sobre estos puntos que les he explicado y posteriormente pasemos a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Y todos estos puntos serán tratados de manera muy general para nosotros poder entonces ver cuáles son los aspectos a considerar y cada uno de ellos será llevado ya a cabo en nuestro control parental junto con mamá y papá. Entonces, vamos a empezar. A manera de introducción, nosotros tenemos que la diabetes gestacional y en general las alteraciones en el metabolismo tanto de glucosa como de insulina van a representar hasta el 28% de las alteraciones del metabolismo. Estas alteraciones son principalmente en la glucosa en sangre. La glucosa en sangre nos referimos al azúcar que se consume y que se tiene que deshacer en la sangre para poder nosotros llevar a cabo una nutrición adecuada. Esta azúcar en sangre, si está desbalanceada, tenemos en exceso, puede llevar a una alteración tanto de desenlaces maternos y fetales, que son los del bebé, de manera que no queremos esos desenlaces porque nos conllevarían bastantes complicaciones. Esta diabetes puede estar presente desde antes del embarazo, que son las diabéticas que ya están instauradas y tienen algún tratamiento, o bien abrir el cuadro durante el embarazo. En algunas ocasiones queda duda sobre si esta diabetes estaba durante el embarazo, después de la semana 20, o bien era ya un estado incipiente que no diagnosticamos en la consulta preconcepcional y con ello podemos tener una duda sobre si está el tipo de diabetes que tenemos. Sin embargo, a pesar de tener dudas sobre el tipo de diabetes que tenemos, el tratamiento será instaurado en función del control de la mamá y todo este tratamiento de dieta, ejercicio y en algunas veces medicamentos tienen el objetivo, ya sea antes del embarazo o después del embarazo, de tener un recién nacido en casa sano. Como les decía, hay dos tipos. Aquella que ya está instalada del embarazo llamamos diabetes mellitus. Hay tipo 1 y tipo 2. En general, se habla de un concepto en donde el páncreas produce una cantidad insuficiente o deficiente de insulina, que es aquella hormona que está encargada de deshacer el azúcar en sangre. Y en algunas ocasiones hablamos también que esta insulina no tiene el efecto deseado en los tejidos blancos. Me refiero con tejidos blancos a aquello que deben de metabolizar el azúcar y deshacerla. Estos tejidos son principalmente grasa y músculo. O bien el otro tipo, que es el que abordaremos más en esta charla, es diabetes mellitus gestacional. En ella se instaura después de la semana 20, después de que el bebé está en su mayoría formado, lo único que tiene que pasar es que crezca adecuadamente. Se habla no tanto de una deficiencia en la secreción de esta hormona que deshace el azúcar en sangre, sino más bien hablamos, se trata de que no surge el efecto deseado dentro de los tejidos en los que debe de actuar. Les repito, estos tejidos son grasa y músculo. A partir de ello podemos tener alteraciones en cifras de azúcar en sangre y con ello tener diferentes diagnósticos. Los factores de riesgo que nosotras tenemos para desarrollar diabetes, simplemente por el hecho de ser latinos, tenemos mayor riesgo para poderla desarrollar. La población mexicana en particular tiene un riesgo intermedio clasificado así por la Organización Mundial de la Salud. Y a partir de ahí, si le sumamos alguno de los riesgos o factores que vemos en pantalla, como lo es un índice de masa corporal, tendencia a la obesidad, haber tenido un embarazo previo con diabetes también tener antecedente de alguno de nuestros familiares de línea directa, llámese mamá, papá o alguno de nuestros hermanos con diabetes, confiere mayor riesgo a presentar diabetes durante el embarazo. Otro de los riesgos es el origen familiar. En nuestro caso, ser de raza latina o ser mexicanos nos confiere un riesgo intermedio y como les repito, si sumamos uno de estos factores, podemos aumentar nuestro riesgo y volvernos población de alto riesgo. Es por ello que decimos que el tener diabetes gestacional en un embarazo previo es algo que debemos de tomar en
¿Ya me escuchan? Ya lo puse, ¿ya me escuchan? ¿Desde qué diapo? ¿Desde el inicio? ¿Desde arriba? Listo. Una disculpa, hubo un poquito de problemas técnicos. Nos quedábamos entonces en la parte en que nosotros debemos de poder tamizar a todas aquellas pacientes para nosotros hablar de factores de riesgo. Entonces, aquí fue donde nos detuvimos tantito y entonces vamos a hablar de aquellas mujeres mexicanas que tienen un riesgo aumentado por cualquiera de estos factores que ustedes ven en pantalla. Debemos de tratar de corregirlos desde nuestra consulta preconcepcional para nosotros lograr entonces un embarazo en las mejores condiciones. Les hablaba entonces que el tener presión alta aumenta el riesgo de tener diabetes y que tener diabetes aumenta el riesgo de depresión alta. Si conjuntamos situaciones, son situaciones de bastante cuidado y que confieren riesgo tanto para mamá como para bebé. ¿Cómo se diagnostica diabetes durante el embarazo? Tenemos esencialmente dos abordajes. Este abordaje es de primer paso. Sin embargo, este se va a realizar entre la semana 24 y 28 de gestación. Debemos recordar que en el primer contacto del primer trimestre, nosotros debemos de solicitar como ginecólogos obstetras una glucosa en ayuno, que quiere decir que solamente tenemos que tener un ayuno sin consumir alimentos de 10 a 12 horas para ver las cifras, y otro estudio que se llama hemoglobina glucosilada, que no es más que el reflejo del azúcar en sangre dentro de los 3 meses previos. Si alguno de estos saliese alterado, entonces debemos de subir un escalón en el diagnóstico solicitando este estudio precisamente, que es una curva de tolerancia a la glucosa. En caso de que los estudios previos hayan salido adecuados, entremos hasta en la semana 24 y 28 para repetir este estudio. Este estudio se llama curva de tolerancia y no es más que nos den un líquido muy dulce a tomar, y estarán entonces midiendo la sangre antes de tomarlo, a la hora después de tomarlo y a las 2 horas. Si nosotros tenemos algún valor alterado, que los valores son los que ustedes pueden ver en pantalla, del 92 en ayuno, 180 a la hora y 153 a las 2 horas, hablamos que tenemos diabetes gestacional. ¿Ok? La otra forma de diagnosticarlo es un abordaje que se llama de 2 pasos, y esta involucra inicialmente darnos a tomar un líquido dulce, pero en menor concentración, con únicamente 50 gramos de esta glucosa, y si nosotros tenemos a la hora después de haberlo ingerido mayor o igual a 140 de glucosa en sangre, entonces se nos debe de solicitar una nueva curva de tolerancia oral a la glucosa con un líquido un poquito más dulce. En esta ocasión serían 100 gramos de esta glucosa, y se nos toman mediciones de sangre 4 veces. Igualmente como en el método anterior, sin embargo, hay una tercera medición a las 3 horas de haberlo ingerido. Si nosotros tenemos un nivel alterado de 95, 180, 155 o 140, con un solo nivel, hablamos que tenemos únicamente un estado que se llama carbohidratos, que no es diabetes. Es como el mantenerse. Si nosotros tenemos 2 o más valores alterados con este tipo de diagnóstico, entonces hablamos que tenemos diabetes gestacional. Recordemos que esta prueba se debe tomar con 10 a 12 horas de ayuno, haber estado en reposo mínimamente 30 minutos antes de tomarlo, no haber hecho ningún tipo de dieta en los últimos 3 días, ni estar consumiendo ningún medicamento que altere el metabolismo del azúcar en sangre. Si nosotros no cumplimos estas condiciones, pudiese salir alterado el estudio para bien. Y para bien o para mal me refiero a diagnosticarnos de manera errónea diabetes, o el otro extremo, decirnos que no la tenemos cuando en realidad nuestro estudio sí hubiese estado alterado si cumplimos con todas las normas que debemos de tener. Si una paciente ya fue diagnosticada con diabetes antes del embarazo o durante el embarazo, se hace meritoria a diversos seguimientos. El primero de ellos aplica para las mujeres que tienen diabetes desde antes del embarazo. Recordemos que la diabetes
va a atacar ciertos órganos y con ello puede atacar ciertos órganos como los ojos. Por eso es necesario que nuestro oftalmólogo lo visitemos en la semana 10, 16 y 28. Este tipo de medida no aplica para aquellas pacientes que el diagnóstico de diabetes se hizo durante el embarazo. De ahí para abajo, lo que ven ustedes en la gráfica, sí aplica. Y esto es un ultrasonido estructural para todas las pacientes que tienen diabetes desde antes del embarazo o durante el embarazo. Y este se realiza en la semana 18-22. Ahí ustedes ven en la diapositiva la frase corazón fetal, y es porque se debe poner principal atención a nivel de este órgano, porque las pacientes diabéticas tienen mayor propensión a presentar alguna malformación en el corazón del bebé que requiera una evaluación más extensa y con ello probablemente un tratamiento. Otra de las partes que debemos de nosotros de checar a la semana 28, 32 y 36 es el crecimiento adecuado del bebé. Una de las consecuencias de un mal control del azúcar en sangre durante el embarazo es que nuestro bebé pueda crecer de más o de menos. La mayor tendencia es a crecer de más y por ello debemos de estar conscientes y de estar midiendo el peso fetal mediante el ultrasonido a estas semanas. Cuando nosotros vemos que nos pasamos de ese peso estimado para la edad del embarazo, entonces es cuando podemos instaurar un régimen alimenticio, dieta y ejercicio, o bien fármacos específicos que nos ayuden a tratar de paliar ese crecimiento excesivo que tiene el bebé. Ahora bien, una de las pruebas de bienestar fetal es aquella que se hace a partir de la semana 32. Una prueba de bienestar fetal en la mayoría de las ocasiones no implica más que estar escuchando la frecuencia del bebé y registrándola en gráficas durante 20 minutos. Si nosotros vemos que todo está bien, la estaremos repitiendo en promedio semana a semana. Todo dependerá de las condiciones de la mamá. En algunos hospitales estas pruebas de bienestar fetal las hacen mediante ultrasonido, aunado a este monitoreo del corazón del bebé durante 20 minutos. Todo dependerá del protocolo que marque su médico. Sin embargo, estos 4 aspectos, o 3 según aplique, si es antes del embarazo o durante el embarazo la diabetes, deben de estar seguidos punto a punto para nosotros lograr un desenlace perinatal óptimo y no tener complicaciones ni durante el embarazo ni cuando el bebé nazca. El tratamiento de la diabetes tiene 3 pilares fundamentales y los primeros 2 que vamos a mencionar son los más importantes. El primero de ellos es una adecuada educación y asesoría nutricional. Toda paciente diabética debe de estar asesorada por un nutriólogo. En sí, un manejo multidisciplinario adecuado de la diabetes es el ginecólogo y el obstetra, un médico materno-fetal, un endocrinólogo, una asesora en diabetes, que es principalmente enfermera, y una nutrióloga que sea adecuada para el tema o bien que esté sensibilizada para este tipo de pacientes. Otro de los pilares es el cambio del estilo de vida y se refiere principalmente al instaurar un adecuado régimen de ejercicio que vamos a ver más adelante. Y el último escalón que podemos utilizar para lograr un adecuado control es la utilización de fármacos representados principalmente por metformina o insulina. Dentro de la terapia nutricional, esta es nuestra terapia de primera línea. Como les he dicho en otras pláticas, así nosotros no tengamos todo con muchos fármacos tomándolos, si no hay un adecuado estilo de vida consistente en dieta y ejercicio, no podemos mejorar el estado ni para mamá ni para bebé. Y esto quiere decir que entonces debemos de fomentar el consumo de fibra mínimo de 20 a 25 gramos día, consumir adecuadamente probióticos y uno de los pilares también es la vitamina D con una ingesta mínima de 600 unidades día, que generalmente por dieta e igualmente por los multivitamínicos que deben de ser de rutina durante el embarazo lo conseguimos tomar. Nosotros debemos de tomar en cuenta que el aumento de peso permitido durante el embarazo va a estar de la mano con nuestro peso previo al embarazo y es de nuevo ahí la importancia preconcepcional para nosotros poder entonces tener un adecuado control de cuántos kilos podemos subir. Si nosotros llegamos a nuestro peso óptimo de acuerdo a lo que podemos llegar a aumentar hasta 16 kilos. En el primer trimestre generalmente no hay un registro del aumento de peso y a partir de ahí en el segundo trimestre y tercer trimestre se aumenta en una paciente en su peso ideal antes del embarazo un aproximado de medio kilo por semana. Las calorías extras se las irá dictando su nutrióloga, sin embargo, en promedio son 340 kilocalorías más en el segundo trimestre y en el tercero un promedio de 450 kilocalorías extras. Y ustedes en la tabla que mostramos pueden observar cómo si se llega con un peso menor al que se debe antes del embarazo, se pueden subir hasta 18 kilos, pero está al otro extremo. Si tenemos en algún porcentaje de obesidad, solamente podremos subir 9 kilos durante el embarazo y es ahí donde se requiere un mayor control para entonces tener un control del azúcar en sangre mejor.
Otra de las partes es saber distribuir nuestra dieta. Generalmente a las pacientes diabéticas se les recomienda hacer 5 comidas al día o hasta 6 dependiendo del control y de cómo baje el azúcar con los medicamentos. La principal fuente de energía que nosotros debemos de controlar son los carbohidratos. Los carbohidratos debemos de tenerlos en cuenta que no deben de rebasar entre el 40 y el 45% del total de la dieta. Los carbohidratos no son otra cosa más que azúcares y el pan principalmente que comemos. Es ahí donde debemos de tenerlos muy controlados y de acuerdo con la asesoría que les puede brindar una nutrióloga se dividen en 4 grupos, de los cuales nosotros solamente podríamos consumir 2, que son los representados por los insaturados. Entonces, ahora en otro grupo que hablamos de las grasas, deben de ser menor al 40% del consumo total y principalmente por aceites naturales, como el DHA. Recordemos que este lo podemos obtener a través de pescados como lo son el salmón, consumidos preferentemente 3 veces a la semana en una cantidad más o menos de 120 gramos. Estos nos pueden ayudar al consumir DHA a también mejorar el desarrollo neurológico de nuestro bebé y también estamos consumiendo de las grasas que llamamos buenas. La siguiente parte son las proteínas, las cuales más o menos se calculan a 1 gramo por kilo de peso de la mamá. Entonces, debemos de tener esta parte muy consciente porque en aquellas pacientes que ya tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del riñón, este consumo de proteínas deberá de ser menor al que ya estamos consumiendo en una paciente sana. Aunados todos estos elementos de la dieta, nosotros lo repartimos, como les habíamos dicho, en quintos y a partir de ahí hacemos un plan nutricional con horarios muy estrictos. ¿Por qué muy estrictos? Porque si nosotros nos pasamos 15 minutos o media hora de nuestro horario estipulado para el desayuno, colación, comida, colación y cena, podemos alterar las cifras de glucosa. Toda paciente diabética durante el embarazo, ya sea desde antes o durante, tiene que estarse monitorizando el azúcar en sangre. Y eso se hace mediante un aparato que se llama glucómetro. Damos un pinchazo en la punta del dedo y ponemos nuestra sangre en una tira y nos arroja nuestra cifra de glucosa. Las metas son muy estrictas. Se dice que una paciente que tiene menos del 80% de la glucosa en sangre dentro de metas que ahorita vamos a ver, es meritoria a un tratamiento farmacológico y en general podemos lograr controlar este tipo de pacientes hasta en un 70%, sin embargo el 30% restante sí es necesario que utilice algún medicamento durante el embarazo. La siguiente parte que también es muy importante, como les había dicho, que forma parte del tratamiento higiénico-dietético, es la realización de ejercicio. Si nosotros estamos realizando ejercicio desde antes del embarazo, esto va a estar perfecto. ¿Por qué? Porque podemos continuar el mismo. Mínimo se requieren 30 minutos al día la mayoría de los días de la semana, con un acumulado recomendado de 150 minutos por semana. Los deportes que no podemos hacer durante el embarazo son aquellos que nos confieren mayor riesgo de caídas o bien aquellos que son de contacto y confieren también el riesgo de estar involucrado en algunos golpes. Si bien estos pueden ser como boxeo, pueden ser fútbol, básquetbol, aquellos que requieran mucho contacto físico no los debemos de hacer, bien están restringidos durante el embarazo, son aquellos que involucran la inmersión. Inmersión me refiero principalmente a la creación de burbujas y estar bajo el agua a grandes profundidades. Ejemplo de ello, el buceo. Son deportes que no debemos de hacer durante el embarazo, pero hay algunos que sí son permitidos, principalmente caminata, natación, yoga a temperatura adecuada, bicicleta fija, pilates, trotar o algún ejercicio de resistencia. Si una paciente está habituada a realizar ejercicio de alto rendimiento, puede continuarlo sin ningún problema durante el embarazo. Únicamente lo que tiene que hacer es ver cómo sus condiciones dentro del embarazo se van modificando y adecuar entonces su tiempo y su rendimiento a lo que el estado actual le permita. Como ven, si una paciente sedentaria se recomienda de moderada intensidad, comenzando idealmente por caminata. Aquellas que ya son activas, pues pueden continuar. Ahora, el momento ideal de realizar ejercicio durante el embarazo es principalmente después de comer. Porque es ahí donde la insulina se está secretando y aumentamos mediante el ejercicio o actividad física la sensibilidad de los tejidos a esta insulina. ¿Y qué vamos a conseguir? Bajar las cifras de azúcar durante el embarazo. Sin embargo, en algunas pacientes se dificulta por cuestiones laborales o de rutina diaria el habituarnos a estos 30 minutos después de comer. En ese caso pueden ser realizados en cualquier momento del día. Lo importante y lo que no debemos de olvidar es que siempre debemos de estar haciendo ejercicio con un mínimo de 150 minutos a la semana, repartidos como queramos. Si nosotros deseamos pasar de estos 150 minutos, tampoco hay ningún problema.
Ahora, si nosotros ya intentamos dieta y funcionar. Y ese tiempo únicamente por el estado del embarazo se limita a 2 semanas. Si nosotros hablamos de una paciente que no está embarazada, generalmente damos una ventana de 3 meses. En el embarazo no podemos ser tan permisivos y únicamente damos una ventana de 2 semanas o bien 14 días para nosotros saber si está funcionando el tratamiento. En caso de que no logremos un control mayor al 80% de las cifras de glucosa que en un momento vamos a ver, entonces iniciamos tratamiento. El tratamiento tiene la finalidad de lograr ese control del azúcar en sangre, eliminando esas cifras que están fuera de lo que deseamos y también eliminar esa posibilidad o ese bebé que está pesando más de lo que debemos. Los bebés, recordemos que se hacen ultrasonidos y se grafican de acuerdo a cómo van creciendo. Si nosotros estamos arriba del percentil 90, estamos hablando que es un bebé que está grande para la edad que tiene. E igualmente ponemos mucha atención al diámetro abdominal. Si el diámetro de la pancita del bebé está arriba de la percentila 75, también hablamos de un descontrol y es necesario complementar ese manejo aunque la mamá está en un control relativo. Existen 2 fármacos que son los que utilizamos de primera línea y recomendado por las organizaciones internacionales es la insulina. Si ustedes buscan, pueden ver que la insulina está catalogada como el tratamiento de primera línea durante el embarazo. Sin embargo, hay otra opción que es la metformina y esta metformina va también a ser permitida y tiene la ventaja de que no causa esas bajas en el azúcar que causan sudoraciones. La metformina va a mejorar la sensibilidad que tiene tanto grasa como músculo a aprovechar esa azúcar y entonces también disminuir las cifras del azúcar en sangre. La metformina se puede utilizar después de 2 semanas de dieta y ejercicio y la insulina generalmente se utiliza en pacientes que fueron diagnosticadas en una edad menor de 20, bien que tenemos 30 semanas ya y no logramos un control adecuado, o aquellas pacientes con una ganancia de peso excesivo de en promedio mayor a 12 kilos antes del final del embarazo. Y estas son las metas que yo les he hablado durante la plática. Decimos que antes de comer en el monitoreo, la mamá debe de tener una cifra de glucosa menor o igual a 95 miligramos. Si hablamos que es a la hora después de comer, se la deben de tomar y deben de tener menor o igual a 140. Y si hablamos que es a las 2 horas, debemos de tener menor o igual a 120. ¿Cuáles son los puntos de corte más importantes? El de antes de comer y principalmente a la hora después de comer, porque los cambios durante la fisiología del embarazo hablan que nosotros, si tenemos un descontrol principalmente a la hora después de comer, es donde más efectos tiene mayor o igual al 80%. Este monitoreo no debe de ser rutinariamente 2 veces antes del desayuno o 2 veces en la comida o 2 veces en la cena. Todo dependerá de cómo la mamá se vaya habituando. Se habla que entonces podemos tener una medición que va desde 2 veces en todo el día hasta 7 veces en el día, dependiendo de las características y el control que estemos logrando tener de la enfermedad. Y nosotros nos preguntamos, bueno, después de todo este abordaje y después de todo este seguimiento que he tenido, ¿cuándo van a ser mi bebé? La tabla que les muestro aplica para diabetes gestacional. Si nosotros tenemos un bebé que al final del embarazo está pesando menos de 3.8 kilos o bien está adecuado para el peso en las semanas que estamos cursando y no hay datos de un mal control del azúcar por la hojita que llevamos de monitoreo o bien de enfermedad vascular, y con vascular quiero decir a nivel del corazón o que tenemos muy afectada la circulación, entonces esta mamá puede llegar a tener a su bebé desde las 40 hasta las 41 semanas. La vía de nacimiento siempre va a estar dictada por las condiciones del embarazo, pero no por la diabetes. Lo que les quiero decir es que no toda mamá con diabetes, el bebé quiere decir que tiene que nacer por cesárea, sino depende de muchos otros factores para nosotros poder decir cómo va a nacer. Nosotros estamos pesando entonces, entre esta ventana de 3.8 y 4 kilos y es un bebé que ya está grande para la edad que tiene, entonces ese bebé ya tiene que nacer sin esperar llegar a las 40 semanas, en una edad promedio de 38 a 39 semanas y puede ser tanto parto como para cesárea. Generalmente les damos el beneficio del trabajo de parto y en caso de no lograrlo, entonces sí convertimos el nacimiento del bebé a la vía abdominal o también llamado, como les he estado refiriendo, cesárea. Ahora, el otro escenario es que ese bebé pese 4 kilos o más y en ese momento sí tiene que ser una cesárea. ¿Por qué cesárea? Porque generalmente son bebés muy grandes que
haya y en caso de que pudiese ser parto, generalmente tienen problemas para poder hacer un nacimiento completo. A veces hay desgarros, a veces se atora uno de los hombros del bebé y tenemos que hacer maniobras, y por eso preferimos dar cesárea desde el inicio para evitar todas las complicaciones que les menciono. Aunque nosotros llevemos un control muy estricto, siempre debemos de estar conscientes que existen ciertos estados que pudiesen condicionar un desenlace para la mamá que no sea el adecuado. En el contexto de aborto aplica principalmente para las pacientes que tienen diabetes desde antes del embarazo y no logran las metas terapéuticas que son propias de una paciente no embarazada. Esto, por ejemplo, sería que tengan en ayuno menor a 100 de glucosa o que tengan el reflejo de la glucosa en los 3 meses en un porcentaje menor al 6%. Si nosotros no estamos en esas condiciones, aumentamos el riesgo de aborto desde 3 hasta 7 veces más. Otra de las condicionantes que tiene una mujer diabética es que es más propensa a infecciones en orina y infecciones vaginales. Con ello, mayor toma de medicamentos, mayores visitas al médico y también mayor cantidad de estudios. Estas infecciones a su vez pueden causar que este bebé nazca antes de tiempo. Si el bebé naciese antes de tiempo, pues bueno, le confiere los riesgos de un bebé prematuro dependiendo de la semana que nazca y también probablemente mayor estancia en los cuneros o en la terapia intermedia del recién nacido. También las pacientes diabéticas pueden tener mayor líquido en el que se desarrolla el bebé. El tener mayor líquido puede llegar al grado que la bolsita donde viene el bebé ya no se pueda expandir más y con ello se rompa. Y de nuevo volvemos a ese desenlace de prematurez. Otra de las partes, como mencionamos desde el inicio, que el tener diabetes aumenta el riesgo de presión elevada y tener presión elevada aumenta el riesgo de diabetes. Y con ello también caemos en el mismo desenlace de que ese bebé nazca antes de tiempo. Y en algunas ocasiones también las pacientes diabéticas, por todo este tipo de complicaciones, tienen menores posibilidades de una lactancia adecuada. Y por último, uno muy importante que no debemos de pasar es el riesgo tanto de diabetes futura sin embarazo. Aumentamos el riesgo de 7 a 10 veces de tener diabetes en un futuro si en el embarazo lo tuvimos, y si nos embarazamos de nuevo, tenemos hasta la recurrencia desde el 30 hasta el 60% de que ese embarazo volviese a tener diabetes. En cuanto a los desenlaces para el bebé, hablamos que puede haber malformaciones, igualmente como el riesgo de aborto aplica principalmente a pacientes que tienen diabetes desde antes del embarazo. Sin embargo, no quiere decir que exima la totalidad de las pacientes que la desarrollan durante el embarazo. Es un riesgo que siempre debemos de tener en cuenta, aunque es menos común. Otro tipo de alteraciones son los dos extremos del crecimiento del bebé, que el bebé crezca de más o que el bebé crezca de menos. Y con ello tener que modificar el tratamiento o agregar fármacos. También estos bebés de madres diabéticas tienen dificultad para respirar en esa transición hacia el mundo. ¿Okay? De la vida intrauterina hacia la vida extrauterina, como nosotros le decimos, que no es otra cosa más que el nacimiento. A veces estos bebés tienen esta dificultad para respirar y tienen que pasar a cuneros y no están en alojamiento con la mamá. Y las alteraciones metabólicas se refiere principalmente que a estos bebés cursan con azúcar baja en las primeras horas de nacimiento o calcio bajo en sangre en estas primeras horas. Y tienen que tener un tratamiento para regularizarlo y con ello igualmente mayores días de hospitalización. Todo esto se conjunta en un aspecto muy importante que es la bioprogramación. Recordemos que desde que se está formando en el primer periodo de la gestación todos los órganos y sistemas de nuestro bebé, lo estamos predisponiendo a cómo va a ser su vida tanto de niño, de adolescente y de adulto. Si nosotros no logramos un control óptimo de todas las condiciones, incluyendo si tenemos diabetes, podemos hacerlo propenso para que ya sea de niño, adolescente o adulto, tenga presión alta, azúcar alta, enfermedades del riñón o del corazón, y eso es lo que también nosotros tratamos de evitar para una mayor calidad de vida en los años futuros. Tras el nacimiento del bebé, ¿qué sigue? Todo paciente, como les había mencionado, que tuvo diabetes durante el embarazo, tiene hasta 7 veces más de cursar con diabetes durante el resto de su vida. Y por ello, entre las 4 semanas de que nació el bebé, hacemos entonces el mismo estudio que hicimos durante el embarazo tomando ese líquido dulce. Este líquido dulce entonces ahora va a modificar los valores a los que me van a tomar el azúcar en sangre. Hablamos que si tengo menos de 140 tras 2 horas de haber ingerido este líquido, todo está normal. Si tengo entre 140 y 199, tengo un estado que se llama prediabetes, que es como la antesala de la diabetes y en donde
yo puedo hacer intervenciones de dieta y ejercicio y en su caso fármacos para poderlo modificar. Si nosotros hablamos que el valor está mayor o igual a 200 tras este estudio, yo tengo una diabetes instaurada. En caso de que yo tenga una diabetes instaurada, debo de acudir con mi médico internista al finalizar ya la cuarentena o puerperio y para que me ajuste el tratamiento y me dé las medidas necesarias para yo tratar de frenar la enfermedad. Recordemos que la diabetes es la cuarta enfermedad crónico-degenerativa a nivel de México y que afecta hasta el 35% al 40% de las mujeres en edad reproductiva. Y es por eso tan importante que estemos conscientes del impacto de esta enfermedad. Si mis resultados salieron con prediabetes, yo debo de repetirme este estudio año con año para asegurarme que yo no voy a evolucionar a diabetes. Si mis resultados salieron completamente normales, entonces este estudio yo me lo puedo repetir cada 3 años. ¿Okay? Y con ello puedo estar medianamente tranquila de que mi evolución y mi monitoreo está siendo adecuado. Por el momento hemos terminado las preguntas, perdón, la presentación, y entonces ahora sí paso a la parte de las preguntas. ¿Ok? Recuerden que estaremos contestando en vivo las que alcancemos durante esta transmisión y durante la semana se irán contestando los siguientes. Nicole nos pregunta, doctora, ¿siempre se piden pruebas de glucosa y hemoglobina glucosilada o la hemoglobina se pide dependiendo de la glucosa? Puede ser cualquiera de las dos. El médico elige, generalmente todos los médicos tenemos una que nos gusta más o menos y elegimos cuál solicitar. La que el médico te solicite está bien y con esa basta si sale normal. Si saliese alterada, entonces tendríamos que repetir este estudio, ya sea si te pidieron glucosa, ahora hay que pedir hemoglobina glucosilada para poder nosotros verificar que ese diagnóstico sí sea una diabetes y no solamente haya sido una alteración aislada. Leo nos pregunta, ¿mi bebé puede tener diabetes? La realidad es que no, las alteraciones, no a corto plazo, pero recordemos ese concepto de bioprogramación fetal, en donde a lo mejor durante su etapa de recién nacido no la tiene, pero puede abrir con diabetes en la niñez, en la adolescencia o en la adultez. Y es ahí donde tratamos nosotros de intervenir de manera primaria para que no pasen estos escenarios. ¿Qué puede tener el recién nacido en el momento inmediato al nacimiento? Cursar con azúcar baja en sangre o bien con calcio bajo en sangre. Y con ello es necesario entonces nosotros aumentar su estancia hospitalaria para poderle dar un tratamiento adecuado. Lucy nos pregunta, estoy en la semana 30 de mi embarazo y me acaban de detectar un nivel de azúcar de 132. Cuando dicen que lo normal es 100, aún no me han dado tratamiento. ¿Qué puedo hacer para regularla? Idealmente deben de estar de 1 a 2 semanas, en un plazo es máximo de 2, con esta parte de dieta y ejercicio. Lo ideal es que acudieras con un endocrinólogo o bien con tu mismo médico materno fetal para que pudiese asesorarte con una nutróloga y darte la dieta adecuada. Siempre recuerda que aparte de esta dieta, debemos de tener dieta y ejercicio para poder nosotros hacer un manejo integral y entonces tener las adecuadas condiciones para llevarte a ese tratamiento óptimo y que no caigamos en el uso de fármacos. Sin embargo, si necesitas fármacos, no son malos para el bebé ni tampoco para ti. Al contrario, se van a beneficiar de esto. Beatriz nos pregunta, ¿puedo evitar que me dé diabetes gestacional? Sí, con todo, podemos disminuir los riesgos. No lo vamos a evitar al 100% porque, como hablamos, por ser mexicanas y por tener alguno de los factores de riesgo que mostramos en pantalla, como obesidad o como historia familiar de algún mamá o papá con diabetes, tenemos un riesgo aumentado. Lo que debemos de hacer entonces es tratar de llegar en las condiciones óptimas antes del embarazo. Y con ello me refiero en un peso ideal, tener el tamizaje preconcepcional con una glucosa en ayuno y entonces nosotros poder mejorar estas condiciones para disminuir el riesgo que tenemos nosotros basal de desarrollar diabetes durante el embarazo. No es algo imposible, es algo que se puede hacer, sin embargo sí tendríamos que ser muy disciplinadas desde antes del embarazo para poderlo evitar. Jimena pregunta, si tengo diabetes gestacional, ¿significa que estaré enferma el resto de mi vida? No, no es así. Como lo mencionamos, después de que termina el embarazo, nosotros debemos de hacer entre las 4 y 12 semanas siguientes otro estudio y a partir de los resultados nosotros poder decir en qué etapa estamos. Si al finalizar el embarazo el azúcar volvió al
los niveles normales antes del embarazo, si estamos en una etapa de prediabetes o si estamos en una etapa de diabetes manifiesta. Sin embargo, tener diabetes durante el embarazo hay que tomarlo en serio y tener siempre un apego a dieta y ejercicio adecuado, porque recordemos que aumenta de 7 a 10 veces el riesgo de tener embarazo de tener diabetes en el resto de la etapa sin ser una etapa reproductiva o si están en embarazos. ¿Sale? Cristian pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que nuestro bebé sufra alguna consecuencia si mi esposa utiliza insulina? No, la insulina está catalogada como un medicamento permitido durante el embarazo. No hay, de hecho, es el aprobado por la Organización Mundial de la Salud y es mucho mayor el beneficio que los riesgos. Recordemos que cualquier fármaco puede tener riesgos, sin embargo, en el contexto de insulina y diabetes es mucho mejor lo que le ofrecemos al bebé al administrarla. No hay un riesgo de que el bebé sufra alguna consecuencia, simplemente lo que nosotros intentamos lograr son adecuadas cifras de glucosa para que el bebé, al contrario, esté en el mejor estado posible. Vanessa, si mi presión se eleva por culpa de la diabetes gestacional, ¿significa que siempre seré hipertensa? No, tampoco es así. Así como hay estudios posteriores a que acaba el embarazo para nosotros saber si quedamos con diabetes o no, hay estudios también y monitorización de la presión que se hace después del nacimiento del bebé. Y generalmente después de las 6 semanas se da una cita a aquellas pacientes que tuvieron también presión elevada y solicitamos algunos estudios. De esta manera nosotros podemos ver si quedaron con alguna secuela de la presión. Si hay alguna secuela, se puede dar medicamento o también, igual que en diabetes, pueden continuar solamente con el estilo de vida de una dieta adecuada y ejercicio adecuado para nosotros poder valorar el contexto. No toda paciente queda hipertensa después si lo tuvo durante el embarazo y no toda paciente queda diabética si tuvo diabetes durante el embarazo. Celsin pregunta, ¿qué pasa con las bajas de azúcar en el embarazo? Las bajas de azúcar son algo que tenemos que tener muy en cuenta. Son situaciones que incluso son meritorias de hospitalización. Las pacientes que tienen glucosas cuando se están monitorizando debajo de 70 o bien que empiezan con síntomas de sudoración, temblor, ansiedad o que incluso en algunas ocasiones pueden llegar a desmayarse, deben de acudir a su médico inmediatamente y deben de ser propensas a hospitalización. La forma de manejar estas crisis de manera inmediata, recomendamos que se tomen medio vaso de leche para poder subir el azúcar en 15 minutos mientras están buscando asesoría médica. Estas bajas en el bebé repercuten en el peor escenario que no es el que queremos y que es el escenario más catastrófico, que latir el corazón del bebé. No queremos eso y en algunas ocasiones tras bajas repetidas o que no logramos ese control óptimo y que supongamos que cada 2 semanas están teniendo esa baja de glucosa, los bebés a veces crecen de menos y se empiezan a quedar más chiquitos y es algo que estamos monitorizando por el ultrasonido. Por eso es muy importante que ante estas bajas de azúcar en sangre se detengan tanto registradas en la hoja de automonitoreo, pero también hay que informar al médico a la brevedad posible, porque en algunas ocasiones, si no es que en el 100%, deben de cursar hospitalizadas hasta lograr ese control óptimo del azúcar en sangre. Ivana nos pregunta, si tengo diabetes gestacional, ¿mi hijo nacerá con diabetes? No, la realidad es que no. Las consecuencias a corto plazo principalmente son que tengan azúcar baja inmediata al nacimiento o calcio bajo. Sin embargo, como hablamos del concepto de programación dentro de la mamá, ese bebé, a pesar de que no desarrolle diabetes durante su etapa de recién nacido, puede ser diabético en la niñez, en la adolescencia o en la adultez. Y lo que buscamos en general, a pesar de buscar adecuados resultados a corto plazo o perinatales, es también mejorar la calidad de vida de todas esas pacientes que tienen diabetes, de todos esos bebés de madres diabéticas, para que eventualmente la diabetes deje de ocupar ese cuarto lugar de las enfermedades crónico-degenerativas a nivel de México y pase a ser una de otra menos común. Recordemos que la diabetes tiene muchos órganos que ataca, tales como corazón, riñón, cerebro, y entonces involucra manejos más específicos conforme esta enfermedad va avanzando y es lo que nosotros buscamos, ¿no? Evitar esos desenlaces adversos que pudiesen darse en un futuro, llámese 5, 10, 20 años. Ok, nos pregunta Mirrey. ¿Qué implicaciones hay si me realizo el tamiz de diabetes gestacional en la semana 22? Mi ginecólogo me dijo que me la hiciera,
pero en el laboratorio me comentaron que puedo hacerla hasta la semana 24. Idealmente, es donde es valorable. Si nosotros lo hacemos fuera de estas semanas, el tamiz deja de ser valorable y entonces tenemos que pedir otros estudios de lleno, como la curva de tolerancia. Sí, en la semana 22 definitivamente no es lo ideal, lo recomendable es, como te comenta el laboratorio, llegar a la semana 24 y tenemos esa ventana entre la semana 24 y 28 para poder usarla. Paula nos pregunta, ¿qué cuidados nutricionales me recomienda para prevenir la diabetes gestacional? Principalmente una dieta que no tenga lo que, aunque suene teado, recomendamos todos los médicos. La menor posibilidad de grasas que sean de todos los alimentos fritos, aquellos azúcares procesados, la menor cantidad de pan, principalmente que se base en dieta en verduras, en frutas, aquellas frutas que tengan la menor cantidad de azúcar. Y también nosotros, aparte de la dieta, el ejercicio es un pilar fundamental. Si ya está instaurada la diabetes durante el embarazo, es oso que consultemos a una nutrióloga, porque son aquellas que nos van a decir qué comer y cuándo comerlo. A veces no son las cantidades de alimento, porque a veces decimos que comemos poquito, que no nos servimos tanto en el plato, etcétera. Sin embargo, a veces la cuestión es la calidad de los alimentos y es ahí donde el papel de la nutrióloga es fundamental, porque puede recomendar qué alimentos y también en qué porción y en qué momento del día es mejor comerlos. Por ejemplo, no todas las frutas son buenas, no todas las frutas son buenas en cuanto a la cantidad que vamos a comer. Hay frutas como lo son, por ejemplo, el mango o la piña, que tienen un alto índice de azúcar y esas hay que limitarlas y comer una menor porción comparado, por ejemplo, si comemos papaya, haciendo un ejemplo a propósito de la dieta. Siguiendo con las preguntas, Adriana nos pregunta, me da hambre muy seguido desde que estoy embarazada. Si como más de 5 veces, ¿me dará diabetes gestacional? No, la respuesta es que no, no forzosamente. Sin embargo, una parte muy importante de la dieta es el conteo de calorías. Y una paciente de diabetes no debe de comer menos de 1.600 kilocalorías. Y una paciente embarazada, tenga diabetes o no, nunca se debe de quedar con hambre. Entonces, esto es algo que se debe de comentar con la nutrióloga para que ajuste la repartición de las porciones y la cantidad de las porciones durante el día, así como los alimentos. Hay alimentos que nos van a saciar más y hay alimentos que nos van a saciar menos. Y a partir de ahí podemos distribuirlos. A lo mejor eso se pueden comer de colación antes de la cena y la cena un poquito más ligera y jugar con esos momentos del día para nosotros tener una adecuada nutrición y que no pase este tipo de cosas, que se queden con hambre. No pasa nada si comes más de 5 veces, sin embargo, esas 5 veces deben de ser con alimentos de adecuada calidad y en adecuada porción. Recordemos que hay un límite de peso que puede subir cada paciente de acuerdo a las condiciones a las que llegó al embarazo. Una paciente con peso normal puede subir hasta 16 kilos, pero una paciente que tenía ya algún grado de obesidad antes del embarazo puede subir únicamente hasta 9 kilos. Y entonces es ahí donde debemos de jugar con la distribución de las comidas, la cantidad y la calidad para poder cumplir esta meta y no pasarnos. Reina Mendoza pregunta, si tuve diabetes gestacional, ni mi hijo ni yo podemos comer dulces. No es una restricción. Siempre podemos tener algún tipo de golosina o de ser permisivos en una parte de la dieta. Sin embargo, no debe ser una rutina ni tampoco debe de formar parte del pilar de la alimentación. También dependerá del tipo de dulce que se coma. Así como las frutas, en algunas ocasiones, algunas tienen más o menos azúcar. Hay dulces que generalmente pueden ser más sanos que otros, principalmente en cuestiones, por ejemplo, de amaranto o en cuestiones de comer algún chocolate ya muy procesado, ahí va a ser diferente la recomendación. Sí lo pueden comer, pero siempre teniendo en cuenta el peso ideal y también la cuestión de estar asesorándonos con el nutriólogo siempre. Lizeth nos pregunta, estoy en la semana 31 de gestación, me dijeron que tengo diabetes gestacional, la tengo controlada, pero ¿qué dieta debo seguir? ¿Puedo comer arroz y papa? ¿Cómo incrementa el peso del bebé? Ok, la dieta a seguir va a estar adaptada al peso,
¿ok? No puede comer lo mismo una paciente con su peso ideal antes del embarazo que aquella paciente que estaba con un peso bajo, por ejemplo. Las calorías y la distribución de las mismas va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque la paciente que llegó con peso bajo va a tener más probabilidad de ser más permisiva en el número de calorías consumidas día a día. En cuanto al arroz IPA, el arroz que recomienda es integral y de papa generalmente las porciones permitidas son pocas. ¿Por qué? Porque es una verdura cuyo índice glucémico es alto. ¿Por qué? Porque también tiene mucho almidón. Entonces, no es algo que se permita a libre demanda, ni tampoco el arroz, porque el arroz cae en la categoría de cereales y que son carbohidratos. Se prefiere, como te dije, el integral y también con una ración bastante definida de acuerdo a tus condiciones. ¿Y cómo incrementar el peso del bebé? Bueno, depende de la alimentación y también del crecimiento que haya tenido durante las primeras etapas de desarrollo. Vale, ya ahorita vamos a responder ya la última pregunta. Lisette Coronado nos dice, ¿se debe dejar totalmente el azúcar en el embarazo si tengo diabetes gestacional? El azúcar siempre está presente en la gran mayoría de los alimentos. Sin embargo, lo que va a cambiar es la calidad del azúcar que estás comiendo. Por eso siempre se recomiendan los carbohidratos, que son los que más tienen azúcar poliinsaturados o monoinsaturados. No es que otra cosa más, que son los de mejor calidad. Y eso es lo que se prefiere. No se debe de dejar totalmente. Siempre hay un componente de azúcar dentro de los alimentos, pero sí deben de ser racionados adecuadamente para que no aumentemos ese peso durante el embarazo. ¿Ok? Bueno, y con esto concluimos nuestra plática. Recuerden entonces que la diabetes gestacional es una enfermedad durante el embarazo que conlleva bastantes riesgos para mamá como papá. Por la población que somos, tenemos el riesgo incrementado, pero hay factores bastante modificables que podemos nosotros jugar con ellos desde antes del embarazo para evitar desarrollar esta enfermedad ya después de la semana 20 y que no se nos complique el embarazo. ¿Okay? En caso de que la tengamos presente, también hay medidas como son la dieta, el ejercicio y los fármacos como la insulina para tratar de mejorar todo este ambiente y que nuestro bebé crezca en las condiciones óptimas. Tras la resolución del embarazo, siempre es importante que nos chequemos las mamás para saber si quedamos diabéticas a posterior y también siempre estar conscientes que el haber tenido diabetes gestacional en el embarazo es algo que debemos de comentarle a nuestro médico en el siguiente embarazo para que tome sus precauciones y nos estudie debidamente. ¿Ok? Bueno, y también recordarles que las pacientes, aquellas mamás o papás que no alcanzamos a contestar sus preguntas en vivo, por favor mándenlas por correo, las vamos a responder. El correo es contacto@enfabebe.com. Estaremos al pendiente y en el transcurso de la semana estaremos dando respuestas. Fue todo por mi parte. Muchas gracias por acompañarlos. Gracias a FABB de nuevo por la invitación. Espero que les haya servido esta plática y buenas noches. Espero que estén muy bien. No olviden registrarse a Club en FABB. Yo soy la doctora Ana Eugenia Reséndiz Rossetti y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y buenas noches.